Muy buenas noches, hermanos. Hoy vamos a compartir otra parte de la palabra. Se llama el árbol de la vida. Me inquieta saber, creo que como ustedes, qué pasó en ese momento cuando el Señor, nuestro Padre Creador, puso el árbol del bien y del mal y les dio orden a Adán y Eva para que no tocaran de ese árbol. Vamos a leer Génesis 2:9. En nuestro versículo de 2:9 de Génesis dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué creo la pregunta? ¿Por qué Dios puso el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué lo puso ahí? Entonces, si nos damos cuenta, vamos a leer un poco qué pasó cuando el Señor creó al hombre y por qué puso el árbol ahí. Devolvámonos un poquito en Génesis 1, 26, 27. Dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Paremos un momento y preguntémonos, porque si el Señor le está diciendo, creemos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, yo quiero llevarlos un poco a hablar sobre qué quiso decir el Señor cuando decía sobre la imagen y semejanza. En los principios bíblicos que establecen nuestra identidad a la identidad de un cristiano, me di cuenta, o estudiando nos dimos cuenta, que Dios nos hizo a imagen de Él, de Dios Padre. Primer principio: según el modelo del Creador, a la imagen de Dios, la imagen tiene que ver con capacidades como la razón, el pensamiento, la personalidad y el intelecto, la capacidad de relacionarse, de ver, de escuchar, de hablar, de comunicarse. Entonces nos estamos dando cuenta que el Señor Jesús cuando nos dice que nos creó a su imagen, es porque nos está dando mucha capacidad de pensamiento, nos dio una mente, nos dio libertad, nos dio capacidades de decidir, porque si volvemos de nuevo al versículo que estábamos leyendo, donde el Señor nos está diciendo que creó al hombre y que le dijo que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, se imagina la capacidad de inteligencia que dio el Señor al hombre para que señoreara, para que fuera amo de la tierra, diera nombres a cada animal, o sea que él dio intelecto y dio toda clase de libertad. Y también habla aquí sobre la imagen del Señor, es que nos dio o le dio o nos dio la capacidad de hablar, de decidir, de pensar, de tomar decisiones. Entonces ya vamos mirando el por qué el Señor quería que no fuera automática o no fuéramos como un robot, porque Él no nos creó como un robot, sino Él nos hizo con libre albedrío para pensar, para decidir, para tomar decisiones. Entonces es lo que está hablando acerca de la imagen. Otro punto que me deja mirar lo que Dios hizo con nosotros, y dice que también nos hizo a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Con un corazón conforme a Él, a la semejanza de Dios. La semejanza tiene que ver con las cualidades morales como el amor, la misericordia, la justicia, la santidad, la verdad y las demás cosas relacionadas con el Espíritu. Entre los dones que se le dieron estaba la libertad de actuar. Póngale cuidado, la libertad de actuar, de decidir por sí mismo. Esto es el libre albedrío, de escoger según su voluntad. O sea que ya había una voluntad en Adán y Eva, que el Señor al crear el hombre le puso conforme a su imagen y su semejanza. El Señor le puso, mejor dicho, como dice, nos hizo completicos, con pensamientos, con decisiones, con voluntad, con amor, con hablar, escuchar con todos los sentidos. Yo lo decía jugando, pero digo, el árbol de la vida lo puso para que estrenar nuestro cerebro, porque él quería era que nosotros, o ellos, Adán y Eva, fueran obedientes, obedientes. Entonces,
Cuando regresamos de nuevo al versículo donde dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol y puso el árbol ahí, entonces ya vamos como un poquito entendiendo qué pasó, por qué puso el árbol, porque el Señor quería que nosotros tomáramos la decisión, Él siempre nos ha respetado, la decisión de tomar conciencia y de hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere, lo que Él quería que en realidad Adán y Eva hicieran. Cuando, cuando el Señor nos da para elegir, leamos que cuando Dios creó el hombre, ya que lo leímos, y Dios nos da la capacidad para elegir, nos damos cuenta de algo, que el Señor también quería no obligarnos a que lo siguiéramos, sino que en realidad, como hoy en día hacemos, lo sigamos por amor, por decisión propia, porque anhelamos. Fíjese que hay una palabra en la Biblia, que no me acuerdo ahorita el versículo, pero donde dice, pero dice que Él está a la puerta, sé que es en Apocalipsis, Él está a la puerta y llama. No dice que Él entra y nos toma y a la fuerza y nos tiene, no, Él llama. Si abrimos la puerta, o sea, Él siempre nos está dejando que tomemos una decisión, para cada cosa. Ahora, yo digo, ¿qué pasó? ¿De quién fue la culpa? La culpa no fue del árbol. La culpa no fue del árbol porque el árbol estaba allí, delicioso, porque si usted se da cuenta en lo que está hablando, el Señor puso a que un árbol muy delicioso, pero también habla de que, antes de decir que habla del árbol delicioso, Él dice que puso mucho, dice Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, o sea que habían muchas cosas, pero fue que le llamó la atención lo que Dios prohibió. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí también la serpiente que es Satanás, llamó y sedujo primero a la mujer para que sedujera al hombre. Hay una parte que me llama la atención, es la desobediencia viene de que nosotros no estamos poniendo atención al escuchar la voz de Dios. Si la mujer y el hombre estuvieran poniéndole atención a lo que Dios dijo en el momento, yo creo que se concentrarían en hacer la voluntad de Dios en ese momento. Pero a veces nosotros cuando nos arrodillamos hablamos más que escuchar. Entonces no recibimos las instrucciones como Dios nos las quiere decir, como Jesús o el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Nosotros nos arrodillamos y nosotros oramos, pedimos, clamamos, lloramos de todo y nos paramos y nos vamos. A veces no lo dejamos ni siquiera hablar. Y nosotros no escuchamos. Y si escuchamos, la desechamos, porque no escuchamos con atención las instrucciones que Dios nos da y después resbalamos y después decimos que fue que Dios o que fue que la serpiente o que fue que el diablo nos hizo caer. El pecado nos aparta de Dios, la desobediencia es pecado, el desobedecer es pecado. Pero hay algo que Jesús nos dejó ver también, el amor. Su gran amor nos protegía, pues Dios en ese momento, el gran amor de Él protegía a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque fíjese que él hubiera podido no advertir. Él hubiera podido no advertir nada, él hubiera podido solamente decirle que comieran esto y esto, pero no más. Pero él les dijo y les advirtió. ¿Por qué lo hacía también? Por cuidarnos. Y así lo ha hecho hasta el día de hoy para cuidarnos de no caer. Pues sin embargo, nosotros caemos porque queremos. La desobediencia. El no escuchar, vuelvo a la palabra, el no escuchar, la desobediencia. Primero, Él quería que nosotros nos enteráramos y no viviéramos en el mal. Él no quería que nosotros viviéramos en el mal ni nunca lo ha querido. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me es provechoso o no todo me conviene. Hay muchas cosas que en la tierra usted puede ver aquí en el mundo, pero hay muchas cosas que no nos convienen, que no son buenas, que no nos van a beneficiar para nada y que nos van a traer conflictos, pecados y nos van a apartar del Señor. Entonces,
No todas las cosas nos convienen. Así se vean deliciosas, fáciles, agradables, pero, pero, pero no nos convienen. Vamos a leer Génesis 3, 6, 7. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Fíjese que el pecado nos hace esconder de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí su voz del huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio. Entonces empiezan las disculpas y comienzan la mujer que me dio, o lo que tú pues pusiste aquí, o lo que tú, porque nosotros tenemos así como tenemos libre albedrío y tenemos la oportunidad de enfrentar y decir, Señor, yo sí reconozco que pequé, siempre estamos acusando o excusándonos de algo. Acuérdense, hermanos, que hay una palabra en primera de Juan 1:9 donde dice que si decimos, quisiera leérsela muy rápidamente para que no me embolate. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, acordémonos de algo, es bueno reconocer el pecado, es bueno reconocer la falla, es bueno reconocer la caída. No es bueno decir fue que el árbol, fue que la serpiente, fue que la mujer, fue que mi esposo, fue que mi hijo, fue que, sino que nosotros debemos de empezar a reconocer que sí, Señor, yo, yo fallé. Mire que reconocer el pecado, reconocer la desobediencia delante de Dios hace crecer, nos hace madurar, nos permite que Dios limpie nuestro pecado y que nos limpie nuestra vida y nos ayude. Espero que este mensaje les ayude bastante, es cortico, hay mucho, mucho, mucho. Los invito a que se lean Génesis, a que lo estudien un poco más profundo, porque hay mucha palabra hermosa acerca de la obediencia y acerca de lo del árbol de la vida, y nos veremos en otra ocasión. Dios los bendiga.